Este año también tiene que ser un año donde nosotros tenemos que tener otra visión diferente también. Nosotros tenemos, mi querido hermano, que tener la habilidad de poder ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Y yo creo que de ahí comenzamos a construir. Dios le dijo a Samuel, en el libro de Samuel, el profeta Samuel, cuando estaba queriendo ungir a un nuevo rey para el pueblo de Israel, ya no estaba a gusto con el rey Saúl porque había fallado y había pues caído de gracia, ya no era del agrado de Dios, y Dios quería ungir a un nuevo rey y lo envía para que fuera a ver a David, y le advirtió y le dijo: no te fijes en su apariencia. Y le dice, ¿por qué le habla de esa forma? Porque David y Saúl eran totalmente diferentes, ¿verdad? La Biblia nos habla que Saúl era un hombre alto, era elegante, era totalmente diferente a lo que era David. Y le dice, pues no te fijes en su apariencia, porque yo no miro, le dice Dios, yo no miro como los hombres miran. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro lo que está dentro del corazón del hombre. Y yo, meditando en esas palabras, ¿verdad? Porque con el corazón uno cree. Y cuando Dios mira, siempre mira lo que está dentro de nuestro corazón, o sea, lo que nosotros estamos creyendo. Y nosotros tenemos que, pues en este año, aprender a mirar más allá de lo que está delante de nuestros ojos. A veces lo que vemos, mi querido hermano, pues toma dominio de nuestras vidas. A veces las cosas que vemos, por eso la Biblia nos invita a que no caminemos por vista, sino por fe. Y nos dice que el creyente no camina por lo que ve, sino lo que está creyendo o por fe. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que nuestros 5 sentidos nos revelan, porque a veces el enemigo se manifiesta para que nosotros veamos y con el propósito que tú lo reconozcas. Y a veces no podemos salir de lo que está delante de nuestros ojos porque está muy manifestado en nuestra vida. Para eso nosotros necesitamos tener una visión más amplia. Necesitamos ver detrás de todas estas circunstancias que llegan a nuestra vida. Tenemos que poder ver en el Espíritu, mi querido hermano. Sí, tenemos que poder ver la salida, la solución, la paz, la bendición, la prosperidad. Tenemos que tener esa habilidad de poder ver esas cosas, ¿verdad?, que creemos y anhelamos en nuestro corazón. Poder ver en el Espíritu. Para eso necesitamos convertirnos en criaturas espirituales, para poder ver en el mundo espiritual. ¿Y por qué es importante que podamos ver en el mundo espiritual? Porque todo nace en lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural. Es como una incubadora, ¿verdad? Que ahí está pues creciendo hasta que se manifiesta. Es como la mujer que está embarazada. En el comienzo no ve nada, no siente nada, pero está embarazada. Y no es hasta que la criatura va creciendo que luego se manifiesta, ¿verdad? Y llega pues a un lugar donde ahora todos podemos ver y disfrutar. Pues así es, mi querido hermano, en lo espiritual también. Necesitamos, ¿verdad?, tener una visión, tenemos que tener un plan. Tenemos que, ¿verdad?, empezar a construir en el Espíritu antes de entrar a este año. Hacer una lista de las cosas ¿verdad?, que queremos lograr, que queremos alcanzar, y pedirle a Dios, ¿verdad?, que primero, si es la voluntad de Él de concedernos estas cosas, ¿verdad?, presentárselas a Dios y decirle: Señor, mira, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, esto es lo que deseo. Y si Dios, pues si esa es la voluntad de Él de concederte esto, pues él lo va a manifestar en tu vida, lo va a permitir para que tú lo puedas alcanzar. Pero, ¿verdad?, mira, si es de Dios, ¿verdad? Y esto es importante, que no nos frustremos, ¿verdad?, cuando a veces no vemos las cosas que queremos en los momentos, inmediatamente empezamos a interpretar la voluntad de Dios. Que hay muchas personas que a veces pues hablan de la voluntad de Dios como si fuera un misterio, cuando les conviene o no les conviene. Y luego pues tratan de manipularla cuando les conviene o no les conviene también. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, y nuestros proyectos, nuestros planes tienen que ser presentados al Señor. No intentes hacer nada o construir algo si Dios no está en esos planos, porque la misma Biblia dice que si Dios no está en la obra es en vano.
Entonces, pues es bueno, ¿verdad? Empezar a ver y a construir todas estas cosas y luego presentárselas a Dios para que Dios pues nos diga si eso nos conviene o no nos conviene a nosotros. Sabes, Él no te va a dar algo que te va a perjudicar, algo que te va a hacer daño. Pero si es algo que va a ser de bendición, que te va a acercar incluso más a Él, que va incluso a ayudar, ¿verdad?, al reino de Dios, a construir el reino de Dios aquí en la tierra, pues esas cosas yo creo pues que Dios las va a permitir en tu vida. Pero hay que consultar con Él, ¿verdad? El mismo Santiago nos dice que cuando oremos, pidamos conforme a su voluntad. Juan también nos dice que cuando estemos orando, ¿verdad?, todo lo que pidamos conforme a su voluntad, ¿verdad? Todo eso que creemos tener, que es conforme a su voluntad, eso es lo que Dios nos concederá. Entonces hay que pedir conforme a su voluntad. Dios te va a dar paz en tu corazón. Dios te va a mostrar de que eso es de bendición. Yo siempre digo a las personas, no entres en nada que te perturba. No entres en nada donde hay dudas, donde hay incertidumbres, donde hay inseguridad. Todas esas cosas son como unas alarmas sonando en nosotros. El mismo Dios diciéndonos, hey, todavía no estamos ready para eso, no estamos listos para eso. Pero tampoco te desanimes, ¿verdad? Cuando estés queriendo algo y todavía pues no es el tiempo para recibirlo, ¿verdad? Y no malinterprete tampoco el silencio de Dios como si Él no estuviera trabajando, obrando, o como que si Él no quisiera concederte esto. A veces cuando existe este silencio es cuando más Dios está obrando en nuestra vida. Y recordar que Él lo ve todo, ¿verdad? Nosotros tenemos una mirada limitada. Dios ve el panorama completo. Y Dios ve, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, todo esto que nosotros queremos y cómo nos encontramos en el momento para poder administrar esto, sí, esto que le estamos pidiendo. Quizás en las condiciones como te encuentran, si Él te concede eso que tú le estás pidiendo, pues en vez de ser una bendición puede ser hasta una maldición. Y Dios empieza a trabajar contigo y Dios empieza a trabajar con las otras cosas en tu vida que pues quizás en el momento requieren más prioridad. Y no es hasta que Él arregla todo eso, ¿verdad? Y te prepara de tal forma donde ya quizás pues ahora tú eres una persona lo suficiente madura o lo suficiente responsable para administrar esto que tú le estás pidiendo. Entonces Él te lo va a conceder porque sabe que pues cae ahora en buenas manos y que será de bendición no solo para ti, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Recordar, mi querido hermano, esto, que cuando Dios nos bendice, pues no nos bendice solo para nosotros. Él te bendice para que tú puedas ser bendición en la vida de otros. Amén. Entonces esto es importante que entendamos esto cuando le estemos pidiendo a Dios, para que nuestras oraciones no sean egoístas, no solo pensando en nosotros. Si tú quieres ver bendición en tu vida, pídele a Dios, ¿verdad?, que te conceda estas cosas con el propósito de que tú puedas ser bendición en la vida de otros. Amén. Recordar que de la forma, ¿verdad?, de la forma que tú eres con el otro, así Dios será contigo. De la forma que tú bendices, así Dios te va a bendecir. La Biblia dice que de la forma que tú mides, así tú serás medido. Sí, esa es la forma de cómo alcanzar la gloria de Dios. Tú quieres ver bendición en tu vida, sé bendición en la vida de otro primero. Entonces, pues, yo creo, ¿verdad?, que cuando uno incluso va teniendo una relación con Dios y va madurando en esa relación, pues uno deja de pensar egoístamente. Ya no piensa solo en uno, sino que empieza a pensar en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, procurando bendecir a todos los que están a mi alrededor. Yo creo, mi querido hermano, que tenemos pues que tener una visión diferente y tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra manera de creer también. A veces, mi querido hermano, hay tantas cosas dentro de nosotros que detienen la gloria de Dios, detienen el poder de Dios en nuestras vidas, detienen que las promesas de Dios nos alcancen. Sabes, mi querido hermano, la palabra de Dios ya fue manifestada. Las promesas de Dios no es que van a venir, sino que ya existen. En este momento, mientras estamos hablando aquí, hay más de 30,000 promesas de Dios circulando a nuestro alrededor. Son promesas que ya fueron habladas, que ya existen. No que van a venir, sino que ya están. Y ninguna de esas promesas pueden regresar a Dios,
pueden volver a Dios sin que primero se manifiesten en cada uno de nosotros. Estas promesas ya están y están para que se manifiesten en nuestra vida. Necesitamos, mi querido hermano, pues nosotros creer en estas promesas, conocerlas especialmente, mi querido hermano. Son promesas, ¿verdad?, que estamos supuestos a reclamar en nuestras vidas. Son promesas que estamos supuestos a hacerle memoria a Dios para que se manifiesten en nosotros, como Él mismo dice: hazme recordar para que salgas ganando. Sabes, son promesas que nosotros debemos de estar pronunciando en nuestra boca, y son promesas que necesitamos conocer para poder hacerlo. Yo tengo una Biblia que está toda marcada, y es una Biblia que lleva muchos años conmigo, y está marcada, y si tú ves donde está marcada, dice promesa cumplida, promesa que me falta, promesa que todavía no he alcanzado, ¿verdad? Vas a encontrar pues mis escritos, y a vez que se cumple una, pues yo la voy, pues le voy honrando a Dios, marcándola, ¿verdad? Diciéndole: gracias, Señor, porque esta promesa se cumplió en mi vida. Claro, necesito conocerlas primero, necesito conocer estas promesas para yo pedir, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Y eso es lo que dice Juan, que necesitamos pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues estas promesas que Él nos ha manifestado. Esa es la voluntad de Dios, y necesitamos conocer estas promesas para que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y a veces pues Dios, estas promesas no tienen otro remedio que manifestarse en nuestra vida. Están ahí, están para manifestarse en nosotros en este próximo año, pero a veces no nos alcanzarán, no llegarán a nuestras vidas por el simple hecho, ¿verdad?, que nosotros no las creemos posible, o las creemos muy lejos, ¿verdad?, o muy inalcanzable. No creemos que se pueden manifestar en nuestras vidas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra manera de creer, ¿verdad? Como dice Romanos, ¿verdad? Cambia tu forma de pensar y así cambiarás tu manera de vivir. Cambia tu manera de creer y así cambiarás tu manera de vivir. Y tú tienes que creer que contigo camina el Dios Todopoderoso, y que para Él no hay nada imposible, y que tú habitas bajo su cuidado. Amén. Y que Él te va a proteger de todo mal. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que creer que este año será un año de bendición para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos. Tú tienes que creer que cada paso que des, Dios te va a acompañar. Tú tienes que creer que todo lo que tu mano toque será prosperado. Tú tienes que creer que serás bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Tienes que creer que Dios bendecirá el fruto de tu vientre. Tienes que creer que Dios te va a proteger de todo mal. Pues tú tienes que ver todo con tu habilidad de creer. Y si tú no puedes creer, pues ahí nunca verás la gloria de Dios. Todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Y si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Amén.